así. Es que a veces Pamela se pone a Eh, saludar a las personas, escuchar y a veces no se da cuenta que son varias. Hago mi tarea psicológica. Sí, ya, ahí Pastor lo dejo. Víctor, mandé un mensajito Ya. para que ¿Cuánto me dura? respondas. Una hora. Una Ok, hora de hasta 9 a las 10, 10. hasta las 10:05. Ahora Ok, si tú vayas a seguir, ahí le dices a las hermanas. gracias. ¿Listo? Chao, gracias. Chao. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas que están hoy día conectados a este taller de cuentacuentos. Hay algunos que ya sus nombres los conozco porque están conmigo en el diplomado de niñez, ¿cierto? De profesor de escuela dominical, perdón. Así que es un gusto poder saludarle a quienes no me conocen. Pamela Neira Villablanca, de la ciudad de Chillán, educadora de párvulo de formación inicial, magíster en educación y varias cosas más. Pero como buena educadora de párvulo, esta área del cuentacuento, de lo que es la metodología del trabajo por medio de los cuentos, de la lectura, de la expresión, es parte también de mi formación y lo que a mí me gusta y donde yo creo que desarrollamos fuertemente todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, la parte social, la confianza en uno mismo, la autoestima, mucho que se abarca dentro de esta metodología de trabajo. Bien, vamos a orar antes de comenzar. No, parece que no han orado todavía con el pastor Víctor, así que vamos a orar. Yo comienzo cada una de mis clases con una oración, ya para también pedir al Señor que nos direccione en lo que vamos a hacer hoy. A diferencia de las otras clases, tenemos 90 minutos de clase, ahora tenemos 60 y queda menos, quedan 57. ¿Ya? Así que donde están ahí, yo les voy a invitar que me acompañen con esta oración inicial. Bien. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar unidos también por medio de estas pantallas, de la tecnología. Gracias, Señor, por el deseo que has puesto en el corazón de cada una de mis hermanas y hermanos, Señor, de poder participar de este taller, Señor, de esta instancia en donde vamos a conocer lo que es la metodología del cuentacuento que se hace dentro de lo que es el trabajo secular, pero que también lo podemos llevar a nuestras congregaciones, a nuestras clases de niños, a nuestras misiones. Señor, te pido que tú nos ayudes, especialmente, Señor, ahora que quienes hacen la clase, Señor, que me ayudes para tener la gracia, la sabiduría y la claridad también para poder transmitirle a mis hermanos e impregnarse de lo que es esta metodología. Y también, Señor, de parte de ellos, tú abras sus mentes, Señor, el deseo también de aprender y que todo lo que podamos hablar y hacer en esta clase, Señor, pueda ser también de crecimiento y de ayuda para el deseo también del corazón de ellos de hacer, Señor, su labor en tu obra de la mejor forma posible. Te agradecemos, Señor, por este momento, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Por aquí hay un mensaje. Voy a mirar acá que no se me olviden los chats porque después se me olvidan y no los veo. Ya, vamos a compartir el PPT. Soy la estaba ahí aportando al comentario que estaban haciendo con el pastor Víctor. Los campamentos son re buenos. Yo tengo excelentes recuerdos de mis campamentos juveniles. Lo pasaba tan bien, lo pasaba súper, súper bien. Hice amigos por todo Chile. Llegaban aquí porque los campamentos bautistas eran a lo largo de todo Chile cuando eran los congresos. Y después de vuelta pasaban los amigos aquí a quedarse unos días a la casa de mis papás. Yo no sé cómo mis papás me aguantaban tener tanta gente. Pero lo hacían, no me aguantaban tener a muchas amistades aquí y recibían todos los años. A ver, esta cosa aquí está dando vueltas, no sé qué le dio. Tengamos un poco de paciencia, por favor. Ahí va, para que abra. Estoy un poquito ronca, no es que esté resfriada. Yo, a mis hermanos de la clase de los días lunes,
Me había ido, ¿cierto? Los había abandonado, pero volví. Y ahora sí, Pastor Víctor, volví. No puedo compartir. No, acá está, ya lo encontré. No está habilitada la función para compartir pantalla. No escucho. Ahora Está sí. silencio. Ya, a ver. Ahora sí que sí. Ahora sí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos acá para comenzar. Muy bien. La clase de hoy de cuenta cuentos es la primera de este taller de dos clases que vamos a tener. La he titulado El arte del cuentacuentos, herramientas lúdicas para dar vida a las historias bíblicas en la escuela dominical, ¿ya? O en el grupo de niños, de párvulos, como ustedes le quieran llamar. Cuando nosotros le contamos un cuento, aquí yo no sé cuántas son mamás, son tías, tienen la experiencia de relacionarse con niños en el día a día, en el diario vivir. Una de las metodologías que uno más utiliza, sobre todo para captar la atención de nuestros niños, es leerles un cuento, ¿cierto? Una historia bíblica, hay algunos que tienen libros de historias bíblicas cristianas con imágenes, hay mucha literatura que nos apoya y nos acompaña para poder nosotros también tener insumos para poder leer cuentos que tengan relación también con las historias de la Biblia. Dentro de la palabra de Dios nosotros encontramos de principio a fin una infinidad de historias, partiendo por el Génesis, ¿cierto? La creación, hasta llegar al final, al libro del Apocalipsis, con la revelación, ¿cierto?, de la segunda venida del Señor y todo lo que ve ahí el apóstol, lo que ve Juan, ¿verdad? Nosotros en el mundo secular, dentro de lo que es la educación, sobre todo en educación parvularia, que es mi área principal, uno utiliza mucho lo que es la lectura de cuentos con los niños desde el nivel sala cuna hasta el nivel transición, porque va de la mano con el desarrollo de lo que es la imaginación. Un niño que escucha cuentos, imagina, expande su pensamiento, crece su lenguaje. La lectura nos ayuda a poder ampliar nuestro lenguaje, nos ayuda a poder también mejorar en lo que es la escritura ya cuando son niños más grandes. Cuando nosotros usamos esta técnica del contar cuentos, generalmente, ¿qué es lo que hace uno? Buscar un libro, ¿cierto? O una historia bíblica con imágenes, uno se sienta con los niños y les lee el cuento. Algunos un poco más didácticos toman el libro que tiene láminas grandes, lo da vuelta y les muestra a los niños las imágenes y les va diciendo, miren, y aquí venía, no sé, el pastor, se le perdió la ovejita, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, se le perdió la ovejita, así que vino el pastor y ahí los niños ven la imagen de un pastor que sale y deja detrás de él muchas ovejitas y sale por el desierto a caminar a buscar a esa ovejita que estaba perdida. Eso es como lo más común que nosotros hacemos. Algunos con un poquito más de didáctica porque tienen algún conocimiento, porque trabajan en el área de la educación, no sé, les muestran un video, ya vamos a hacer uso de las TICs. Otros les muestran láminas grandes, sin ninguna palabra escrita, solo las imágenes. Otros a lo mejor se disfrazan y se colocan algo que tiene que ver con la historia y después les va contando y les va leyendo el cuento. Pero esta modalidad del cuentacuento va un poco más allá. Tiene que ver con la experiencia del relacionarse con algo que los lleve a ese momento, a ese relato, a esa historia que nosotros queremos compartir y queremos trabajar con ellos y queremos que ellos aprendan. Bien, entonces, por medio de la magia de lo presencial, vamos a descubrir lo que es el movimiento libre por medio de lo que es el cuento, el contacto visual real,
la importancia de que cuando estamos contando un cuento a nuestros niños, el mirarlo, el que ellos puedan ver nuestra expresión verbal, nuestra expresión gestual, nuestra expresión corporal, y el uso de recursos que sean tangibles, algo que ellos puedan tocar, que va a multiplicar por 10 el enganche que los niños van a tener con lo que les queremos mostrar. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Como objetivo general de este taller es desarrollar en ustedes habilidades metodológicas expresivas y narrativas en el aula física para capturar la atención de los niños de forma interactiva y natural. Y dentro del objetivo específico que vamos a ver hoy día, es principalmente cómo proyectamos la voz de forma óptima, sin necesidad de acudir a los gritos, manejando el lenguaje corporal y la postura escénica en el aula, y diseñar dinámicas que promuevan la participación activa de todos los niños. Hoy día, por mi trabajo, yo trabajo en lo que es la educación superior, formando profesionales que van a trabajar en educación. Hoy día me tocó ir a hacer una relatoría acá en Chillán. No sé cuántos de ustedes conocen acá el sector de Chillán. Nosotros Chillán tenemos muchos pueblos alrededor, muchas comunas pequeñas o ciudades, y entre esas está San Carlos, que es una de las ciudades más grandes que está dentro de la región de Ñuble. Y ¿me disculpan, hija, me traes un vasito con agua, por favor? Ya, es que eso se me olvidó. Y me tocó hoy día ir a hacer una relatoría a todos los paradocentes de los colegios y los profesionales de la educación. Cuando hablamos de paradocente nos referimos a los inspectores, a la secretaria, a los tíos de servicio, ¿ya? Y cuando hablamos de los profesionales de educación, gracias, mi amor, nos referimos a los psicólogos que están dentro de los equipos de apoyo a las necesidades educativas en los establecimientos, o al equipo de, se me olvidó la palabra, de convivencia escolar, ¿ya? O de convivencia educativa, como se le dice hoy día. Ahí están los psicólogos, las terapeutas, psicopedagogos, la educadora diferencial, ya, a ellos se les llama los profesionales. Y fue en un auditorio bien grande, habían como 250 personas aproximadamente, y justamente uno de los temas o el tema principal que abordamos hoy día ahí en esta relatoría tenía que ver con el lenguaje, cómo nosotros nos comunicamos con nosotros para que el otro pueda conectar conmigo. Y nosotros tenemos varias formas de comunicarnos. Entre eso existe la forma pasiva, agresivo, la mezcla de pasivo-agresivo y el asertivo, que es la comunicación ideal. Pero además de ese tipo de comunicaciones, existe la comunicación que tiene que ver con nosotros, con nuestra postura. Yo le puedo estar diciendo a alguien, ¡uy, qué linda te ves! Si yo le digo así, me paro frente a una persona, ustedes que vieron ahora mi cara cuando yo lo dije, mi gesto, vieron una persona y yo le digo, alguien le está diciendo, uy, qué linda, me gusta tu vestido, uy, qué lindo los colores, y viene otra y le dice, uy, qué linda te ves. ¿Usted le cree que de verdad encuentra que se ve linda? No, ¿cierto? Porque mis caras, mis gestos, le dicen otra cosa. Pero si esta misma situación yo lo hago así, me encanta tu color de vestido, te ves preciosa, me encanta, ¿dónde lo compraste? Te voy a copiar. ¿Usted me cree que de verdad me gusta lo que anda trayendo puesto? Por supuesto, porque yo lo expresé con mi rostro, lo expresé con mi cuerpo, mi lenguaje gestual, mi cara, lo que dice mi cara, y mi lenguaje corporal, cómo mi cuerpo se mueve, cómo yo muevo las manos, cómo hago gestos con mi cuerpo que demuestran que efectivamente me gusta tu ropa, me gusta tu outfit, como le dicen los chiquillos hoy en día, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros relatamos un cuento, cuando nosotros estamos frente a los niños y queremos entregar un mensaje por medio de una historia, ¿ya? Yo les puedo estar leyendo. Había una vez un
pastor que salió con su rebaño al desierto. Y cuando estaba en el desierto, una de sus ovejitas se le perdió, se fue por ahí a dar una vuelta y se perdió. Y el pastor, al finalizar el día, fue a contar sus ovejitas y cuando las contó, vio que tenía 100 cuando salió en la mañana. Y cuando se iba en la tarde, encontró que tenía 99 nomás. Y bueno, el pastor tuvo que salir, le dijo a las demás ovejitas, ya espérenme aquí, no se muevan del rebaño, las dejó bien cuidaditas y salió a buscar esa ovejita que se le perdió, esa ovejita desordenada que se arrancó. Ya, le estoy contando la historia de la oveja perdida, ¿cierto? Sin duda, nosotros sabemos que ese es el relato de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Qué tal si yo cuento la misma historia? Había una vez un pastor, ustedes conocen los pastores, pero no los pastores como el pastor de la iglesia, sino que el pastor que cuida ovejitas. Hay una persona que cuida, trabajando, cuidando rebaños de ovejitas, de muchas ovejas, y esa persona se le llama pastor. ¿Por qué? Porque pastorea, sale con su ovejita a las montañas y la lleva a comer pastito verde, fresquito, rico, rico, para que puedan ellas comer muy rico y estar muy gorditas. Bueno, ese pastor salía todos los días con sus ovejitas, iban y caminaban por las montañas, llegaban y buscaban el lugar más bonito que encontraba con mucho verde. Y cuando llegaban ahí, el pastor veía que sus ovejitas estaban felices y que saltaban y jugaban y comenzaban a comer. Pero resulta que un día me van a creer que se le perdió una ovejita. Pobre pastor, se puso a contar su ovejita. Él tenía 100 ovejitas. ¿Alguien conoce el número 100? A ver, ¿me ayudan a contar? Vamos a contar de 10 en 10. 10, 20, hasta llegar a 100, ¿cierto? Pero resulta que no llegaba a 100, contaba 99, le faltaba una. Y de repente comenzó a mirar hacia lo alto de la montaña y a lo lejos, por allá, vio un puntito blanco. Allá andaba la ovejita. Se había escapado, se había arrancado solita. Y el pastor se preocupó porque dijo, no, anda el lobo se lleva las ovejitas. Si yo la dejo sola, se va a perder más y ya va a quedar solita y va a sufrir en el desierto y va a llegar el lobo y se la va a llevar. No, tengo que salir por ella. Entonces vino el pastor y le dijo a sus otras ovejitas, ovejitas, no se muevan de aquí, ustedes sigan comiendo aquí. Y si llega la noche, duermen aquí, pero no se muevan. Yo voy a ir a buscar a una ovejita de ustedes que está ya solita y no sabe regresar. Y ahí el pastor se fue a buscarla, bajó la montaña, caminó un cerro hasta encontrar a esa ovejita que se había alejado. El problema era que a medida que el pastor avanzaba para ir a buscarla, la ovejita se iba alejando un poco más. Así que tuvo que apurarse y caminar más rápido hasta que la alcanzó y la abrazó y le dijo, ovejita, me diste un tremendo susto. No te tienes que ir solita, porque aquí corres peligro. Así que lo que hizo el pastor, le hizo cariño, la tomó en bracito y volvió a caminar de vuelta todo ese camino que ya había recorrido. Subió los cerros, bajó, volvió a subir y llegó al alto de la montaña donde estaban las otras 99. Y ahí las reunió junto con sus hermanitas ovejitas. Y así todos quedaron felices y el pastor también porque pudo recuperar a esa ovejita que se le había perdido. ¡Bravo! ¡Están felices! ¡Sí! Y todos aplauden. Es distinta la historia, ¿cierto? ¿Te gustó el cuento? ¿La historia? Sí. Es distinto a que nosotros le digamos así como, sí, y una oveja y se perdió y le mostramos la lámina o le mostramos una lámina y listo. Es distinto cuando yo utilizo esto que Dios nos dio, nuestro cuerpo, esta creación maravillosa que el Señor hizo con nosotros, y expresamos por medio de la voz, por medio de los gestos, por medio de la expresión corporal. Vamos a avanzar para ver
lo que viene ahora adelante. Conceptos metodológicos que vamos a ver en esta clase y que son clave. Tres conceptos. El primero de ellos tiene que ver con el uso del espacio. En el lugar donde ustedes están, en donde ustedes reúnen a sus niños, sea una sala, sea un patio, sea una pieza de una casa, sea un patio techado, donde usted reúne a sus niños, si el tiempo está bonito, van a una plaza, en donde ustedes estén. Ese es su escenario. Ahí es donde usted va a utilizar a este tercer educador que nosotros llamamos en educación, porque el primer educador es el docente, el segundo su equipo y el tercer educador es el contexto, el ambiente en donde estamos, cómo nosotros preparamos ese lugar para poder conectarlo con lo que vamos a hablar en esta jornada o en esta clase o en este taller o en esta clase de parvulito, como usted lo quiera llamar. Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar este espacio, movernos siempre con intención, que cada uno de nuestros movimientos tenga una intención de llamar la atención, de generar expectación, de generar motivación por parte de los niños de querer seguir todo lo que nosotros hacemos. Podemos sentarnos en círculos con ellos, invitarlos por medio de una canción, inventar una canción, no sé, nos vamos a reunir todos juntos aquí. Haremos un círculo para compartir. Así, con una canción tan simple inventada del momento, nosotros podemos invitar a que nuestros niños presten atención y nos acompañen y puedan reunirse en el espacio que yo he preparado para ese momento. ¿Ya? No necesitamos sabernos grandes canciones. En el momento podemos hacerlo. Si no le gusta cantar porque usted dice, no, porque yo no tengo tan linda voz, profe, yo la voz, la verdad es que lo mío no es canto, yo tiro a desafinar. Ok, no importa, no se preocupe, puede utilizar un instrumento. Es que no sé tocar nada, no importa, un triángulo, usted le hace ahí el triángulo y va haciendo sonar. De lo contrario, un títere, amigo, miren que nos visita hoy. Y con eso te llama la atención. De lo contrario, puede ser algo relacionado con la historia que les va a contar hoy. Ejemplo, yo ahora les conté la historia de la ovejita perdida. ¿Qué puedo hacer yo? A lo mejor puedo conseguir por ahí una lana o llevar algodón, una gran, o de estas lanas que son como lanas sin procesar, que uno como que las desmenuza esas lanas y puedo llevarla y estar así con la lana. ¡Uy! Me encanta esto que tengo aquí en mis manos. Es tan suave y se las puede pasar por la carita. Puede, no sé, hacerse, no sé, unas orejitas, una máscara, por ejemplo, de una ovejita. Puede colocarse a lo mejor unos pompones aquí de ovejita, ¿Ah? buscar algo ¿Sí? que tenga relación con lo que van a relatar en ese día, como un cuento, como una historia bíblica. Y para que los niños puedan estar más involucrados, usted le puede llevar algodón y les puede pasar, miren, ¿conocen lo que tengo aquí? Alguno va a decir que son más avesados, más rápido, tienen un lenguaje más amplio. Algodón. ¿Cómo es el algodón? Y a todos les pasamos un pedacito de algodón, que lo toquen, que sientan el aroma. Muchos niños son muy sensoriales, son de oler, de tocar, de pasárselo por su cara. Alguno a lo mejor les va a dar nervio, no va a querer, no importa. Se lo mostramos solamente, pero que puedan conectar por medio de algo que tenga relación, que nos vean a nosotros con algún objeto o algo que tenga relación con la historia y que ellos también puedan manipular. Bien, eso es el uso del espacio, es llamar la atención, es ubicarlos con intención y es generar un foco dinámico para la clase. Luego de eso, nuestro segundo concepto tiene que ver con la proyección vocal, manejar tonos y ritmos en vivo. ¿Cómo se les llama a esta proyección vocal? Onomatopeyas.
cuando nosotros hacemos cambio de voces, cuando nosotros queremos imitar, no sé, ¿cómo hacen las ovejitas? ¡Ve! ¡Más fuerte! ¡Ve! Eso es onomatopeya, es imitación, es cambiar la voz para poder llamar la atención y que tenga relación. Y el pastor le decía, ¿pero qué haré? Estoy tan preocupado. Mi ovejita está por allá solita. Va a venir el lobo. Se la va a llevar y se va a perder. No estoy hablando con mi voz. Estoy haciendo una proyección vocal. Estoy cambiando mi voz como una forma también de llamar la atención. Y de pronto se perdió una ovejita. Y los niños, como son curiosos, no nos escuchan bien porque estamos susurrando. Amigos, ¿qué hacemos? Yo estoy asustado. Se perdió la ovejita. Como son curiosos, ellos van a estar tratando de escuchar y ellos también van a hablar como nosotros. Y van a, ¿qué hacemos? No sé, nos van a decir ellos porque los niños tienden a imitar lo que ven de parte del adulto o de quien esté dirigiendo la clase. En otro momento, no, yo voy a ir a buscar a mi ovejita, la voy a traer de vuelta y la voy a rescatar con una voz firme. Y hacemos diferentes tonalidades y cambios de voces y de momentos usándolas de acuerdo a cómo le vamos dando el protagonismo a la historia, porque de esta forma vamos a llamar Sí. la atención, ¿cierto? Y por último, el recurso vivo, lo que les decía al inicio, el uso de recursos reales que los niños puedan ver, oler y tocar. Si les vamos a hablar, por ejemplo, de David cuando le tiró las piedritas a Goliat y se cayó el super soldado, el super ahí soldado valiente del pueblo enemigo que los quería atacar. Nosotros podemos llevarle piedrecitas, piedrecitas ásperas, unas más suaves, algunas redondas, algunas con alguna forma distinta, algunas chiquititas, y pasarles a ellos para que las manipulen, las toquen y decirles, ¿cuál creen ustedes que pudo haber utilizado David? Porque la historia bíblica que hoy día vamos a escuchar tiene que ver con esto, con piedrecitas. Disculpen, parece que tengo ahí WhatsApp. Ahí lo vamos a silenciar. Ya. ¿Se ve? No, dejé de compartir. Agradece, confirma. Vamos a compartir de nuevo. Se perdió. Acá. Ahí sí. Si vamos a hablar de David y de las piedrecitas, llevémosle unas piedrecitas para que ellos puedan ahí tocar, mirar y de ahí a lo mejor hacer la introducción. ¿De quién creen ustedes que vamos a aprender hoy día? ¿Quién sabe de alguien de la Biblia que haya utilizado piedras para algo? Alguno a lo mejor va a decir, vamos a hablar de los 10 mandamientos, por decir algo. Algunos a lo mejor que ya conocen la historia, cuando se escribieron los 10 mandamientos. Mm, ahí también se utilizó una piedra, pero para escribir los 10 mandamientos, ¿sería una piedra chiquitita o habrá sido una piedra grande? No, una piedra grande porque hay que escribir, ¿cierto? Y eran 10 mandamientos. Mm, pero interesante, ¿eh? ¿Quién más habrá utilizado piedrecitas? Y ahí, dentro de esta motivación con objetos reales, vamos y hacemos entonces la conexión y la introducción al tema. ¿Bien? ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Se va entendiendo la idea? Sí, se entiende súper. Profe, Perfecto. buenas noches. Una pregunta, al final de la Sí, clase, ¿usted nos podría compartir esta presentación? sí, yo tengo que enviársela al profesor, al pastor Víctor, y él se las comparte. Muy bien. Esta clase uno tiene... perdón, ¿alguien más me iba a hablar? ¿No? Quiero decir, entiende muy claro, así que a veces Perfecto. un poco cortado, si será para alguien más.
¿Se escucha cortado o se escucha No, bien? a No, ella a ella se le escucha cortado, pero a la profesora no. Sí, puede ser el internet que a veces se pone un poco lento y ahí genera problemas. Pero de todas a maneras, mí se me escuchaba un poquito cortado, pero ya está, ya hace ratito que ya empezó todo bien. ahora sí bien, Adi, perfecto, ya. De todas maneras, queridas hermanas y hermanos, esta clase queda grabada. El profesor Víctor, yo sé que les comparte ahí después todo el material y este material también va a quedar, ya para que lo puedan tener ahí como apoyo. El cuerpo y la voz, dominando la expresión física, el desplazamiento en el aula y las técnicas lúdicas de proyección vocal, ¿cierto? ¿Qué es lo que está proyectado para esta clase? La idea era que pudiéramos hacer un juego, pero en honor al tiempo, para poder también romper un poco aquí la interacción, en honor al tiempo, porque estoy viendo ya nos quedan 27 minutos, pasa muy rápido la hora. La verdad es que no sé si logre hacerlo como el juego lúdico del teléfono, ¿ya? Que se puede hacer acá online, pero lo vamos a pasar por alto en esta clase para poder ganar tiempo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que podamos compartir acá entre todos una historia bíblica. No sé cuántas de ustedes tienen ahí a mano la Biblia o tienen acceso a poder buscar en la Biblia. Vamos a buscar qué historia bíblica les gustaría que pudiéramos relatar. Ayúdenme ustedes ahí con alguna historia bíblica que quieren que relatemos para poder ejercitar un poco lo que estamos conversando ahora. ¿La de José? La de José, del Ah, sí. soñador José, ¿cierto? Ayer, Ya, muy bien. La historia de José en la Biblia es un relato de fe, de perdón y providencia divina, ¿cierto? Y está en el libro de Génesis, principalmente entre los capítulos 37 y 50. Ahí es donde nosotros podemos conocer el relato de José, conocido como el soñador y el hijo favorito de Jacob. ¿Qué pasó con José, hermanas? José fue vendido por sus hermanos porque tenía un poco de envidia. Le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Porque, bueno, era el preferido de su papá y como que era más obediente. ¿Cierto? Era como el más obediente, era un poquito regalón y preferido. Era el Voy a buscar, menor. era el menor también, ¿cierto? Y eso generaba lamentablemente algunas envidias, ¿cierto? Entre sus propios hermanos. ¿Y qué hicieron con él? Lo vendieron, Lo lo vendieron, metieron lo vendieron. en una cosa primero y después lo vendieron. ¿Cierto? Y la envidia, todo eso fue ¿por qué? Por la túnica, una túnica de colores que papá le regaló a José, ¿verdad? Estoy buscando acá a ver si encuentro la historia bíblica de José para poder compartirlas con ustedes ahora. Vamos acá. Es una historia larga, sí, la historia de José. Es muy larga, vamos a buscar aquí A lo mejor como, podría ser la tormenta, Jesús en la barca con la tormenta, o algo más corto, ya, José, no. porque José es larga. es larga ahí podemos sacar varias clases con la historia ¿es cierto? Ya, muy Jonás, que bien. también, ¿Cómo? ¿Jonás? La historia de Jonás. Ya, vamos entonces, ya, vamos por Jonás. A mí me encanta la historia de Jonás con los niños ahí. Muy bien. Vamos a hacer como esta pequeña dinámica en donde yo voy a comenzar con la historia de Jonás y luego yo voy a nombrar a cualquiera de ustedes para que continúe con la historia, una partecita. Luego vamos a parar y le vamos a dar la oportunidad a alguien más.
¿ya? Pero vamos a recordar. En este caso no tenemos el espacio para preparar, no vamos a hacer la introducción para la motivación, pero sí vamos a recordar la expresión gestual, la expresión corporal, el cambio de voz, ¿cierto? Usar cambios de voz, nuestras tonalidades, ¿verdad? No vamos a tener el objeto, pero al menos vamos a utilizar estos 3 puntos anteriores, que es lo que a través de la pantalla nos permite poder realizar. ¿Les parece? No tengan miedo, no estén asustados, no piensen, no es que no voy a poder, es que no voy a saber, es que me voy a equivocar. No, tranquilos, aquí entre todos nos vamos a ayudar. Lo importante de esto es que podamos practicar principalmente las tonalidades de voz y la expresión gestual. ¿Ya? Muy bien. Voy a empezar la historia de José como un cuento, historia bíblica a relatar para los niños de nuestras iglesias o de misiones o de grupos de niños donde ustedes se reúnan. ¿Bien? Muy bien. Quienes puedan encender la cámara, les voy a pedir que lo hagan porque es súper importante que podamos vernos ahora, sobre todo en este taller. Yo en las otras clases, yo les digo, ya no importa porque yo entiendo bien del trabajo, pero aquí en el taller de cuentacuentos es súper importante poder estar con nuestras cámaras encendidas para poder practicar lo que es el contar cuentos. Gracias, Claudia, que ahí encendió su camarita. ¿Alguien más por ahí? Gracias, Teresa, la Cindy, esta hermana Cindy, María Eugenia, Bianca, Lourdes, Rocío. La Pame, que se llama igual que yo. María López, gracias, hermana María. ¿Quién más puede por ahí? Sin miedo, sin miedo. La hermana Cisca. Bien, hermana Cisca. ¿Alguien más? Ya. Los invito a que ahí se animen sin miedo. No importa si no están ahí con más arreglado o no, da lo mismo. Aquí estamos en las casas, así que démosle nomás, ¿cierto? Estamos en confianza. Muy bien. Entonces voy a comenzar a relatar la historia de Jonás. Había una vez un hombre llamado Jonás. Jonás, el Señor le dijo y le habló un día. Jonás, Jonás. Jonás miraba para todos lados. ¿Quién me habla? Mm, no, nadie me habla. Jonás, Jonás. Mm, nadie me habla. ¿Escuchan ustedes que alguien me hable? La Romy. Yo no escucho. Jonás, a ti te hablo. Ay, señor. Sí, pues, yo te estoy hablando, Jonás. Señor, dígame, ¿qué necesita? Jonás, necesito encomendarte una tarea muy importante. ¿A mí? Sí, Jonás, a ti. ¿Cómo qué sería? Porque estoy un poquito ocupado. Es que tengo que ir a comprar porque no tengo pancito para la 11. Pero Jonás, esto es muy importante. ¿Qué sería, señor, eso tan importante? Jonás, ¿conoces la ciudad de Nínive? Sí, sí, queda para allá, hay que cruzar en el mar, hay que llegar bien lejos. Jonás, necesito que vayas a Nínive. ¿Yo? Sí. ¿Y a qué? Jonás, necesito que vayas a Nínive y le hables a las personas que se arrepientan de sus malos caminos y que se vuelvan a mí. ¿Y por qué yo? Porque yo creo que tú eres la persona indicada, Jonás. Ah, es que tengo que ir a comprar pan.
Pero Jonás, el pan puede esperar. María Eugenia. Jonás, tienes que ir. Esta gente se ha portado pero muy, muy mal. Y yo voy a mandar un castigo grande para ellos. Pero si tú vas y le avisas y le dices a cada uno que se arrepienta, yo puedo cambiar mi decisión. Tienes que ir, Jonás. Tú eres un hombre valiente, irás conmigo. Yo te voy a hablar al oído todo lo que quiero que digas. Ah, no, señor. Esa gente es muy maldadosa. ¿Para qué? Déjalo que se mueran nomás. No, yo no quiero ir. No quiero ir, manda otro. Cindy. Estoy entretenidísima, perdón. Y Jonás no le hizo caso a Dios. Así como ustedes me oyen, chicos, Jonás, ¿alguna vez ustedes no han hecho caso? Algo que mamá o papá les haya dicho. Bueno, así fue Jonás. ¿Saben qué hizo? Se subió a un barco, pero no al que iba para Nínive. Se subió a un barco que iba para otra ciudad que se llamaba Tarsis. ¿Cómo se llamaba? Tarsis, ajá. Y en Tarsis, bueno, quedaba para el otro lado. Si Nínive quedaba para allá, pues Tarsis quedaba para el otro lado. Y entonces Jonás se subió, compró su tiquete, se estaba comiendo sus papitas, sus chips, y él iba ahí tranquilo para Nínive. Perdón, Lourdes. para Tarsis. Y entonces, Lourdes. Gracias. Yo, ya. Y ay, Jonás, no, yo no quiero ir para allá, esa gente es muy mala, es muy perversa. Y el Señor me decía, tienes que ir. Y él no sabía qué hacer, se movía los dientes, no quería ir hecho el de testarudo. ¿Ustedes son testarudos, niños? No, ¿verdad? No tenemos que ser así, ¿verdad? Entonces Jonás se fue a su izquierda y encontró una nave muy grande, se trepó ahí y comenzó en la noche a moverse el barco de aquí para allá, de aquí para allá, y todos estaban asustados. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero Jonás sabía lo que estaba aconteciendo, porque él no había obedecido la voz de Dios. Y eso nos llama a prestar atención a la voz de Dios, mi querida niña. Gracias, Pame. Y entonces él mostró su ticket en el barquito y el capitán le dijo, pase al barco, señor. Y estaban durmiendo y de repente empezó una tempestad y todo se movía y no sabían qué pasaba. Y de repente alguien dijo, algo extraño pasa acá. Y empezaron a hablar entre los pasajeros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que todos íbamos a Tarsis. No, pero hay alguien que tenía que ir a otro lugar y no hizo caso a Dios. ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién será? Y de repente alguien dice, a él no conozco que vive allá. Entonces tú eres de allá y se puso muy rojo porque lo descubrieron, que no había hecho caso. Y de repente dijeron, lo siento, se tiene que ir al agua, pato, para que así Dios calme la tormenta. Y lo tomaron todos los pasajeros, así como cuando uno le hacen en los juegos, y le dijeron, uno, dos, tres, y cayó al agua, pato, Jonás. ¿Sigo? Clau. Pero Dios tenía preparado en el mar un pez muy grande. ¿Cómo era el pez? Muy grande.
y se tragó a Jonás. No le hizo daño. Era el propósito de Dios para que Jonás pudiera llegar a Nínive y pueda el pueblo conocer la verdad de Dios y puedan volver a Dios y pedirle perdón si habían desobedecido a Dios. Así como Jonás en el pez tuvo 3 días donde pudo pensar y ver que se había equivocado, pero pudo llegar a Nínive. Esto es muy difónica. Sisca, ¿qué pasó en Nínive? Entonces, luego que el pez arrojó a Jonás, porque Jonás desde el vientre le pidió perdón a Dios por no obedecer. Y así es como nosotros cuando no obedecemos a mamá, a papá o a la maestra, cuando no lo dejamos escuchar lo que ella nos quiere decir, Jonás se arrepintió en el vientre del pez grande. Y el pez lo arrojó, corrió para Nínive, se fue corriendo. Y empezó a hablar a toda la gente del amor de Dios y que Dios los quería perdonar. Les dijo, no has obedecido a mamá hoy y estás poniendo muy triste a Dios. Tú estás peleando con tu hermanito y Dios llora cuando tú peleas con él. Él quiere que le pidamos perdón y nos amemos y sigamos con Jesús adelante. Bien, un aplauso, muy bien. A quienes pudieron relatar hoy día, aparte entonces, este primer cuento que fue una historia bíblica de Jonás, ¿cierto? ¿Cuánto les costó hacer cambios de voz y moverse? ¿Tenían un poco de nervios de hacerlo? ¿Estaban nerviosas? Pero lo pudieron hacer, ¿cierto? Y es distinto a estar con algo en las manos, leyendo una historia que nos quita movimiento, que nos quita expresión. Quienes estaban aquí observando, yo las miraba y de verdad es que gocé mirándolas cómo lo hacían. Cambia mucho, porque cuando nosotros estamos con un elemento, con un cuento, con una lámina, estamos leyendo, perdemos el foco de lo que estamos haciendo. Pero cuando utilizamos nuestro cuerpo, cuando utilizamos el ambiente, cuando utilizamos objetos relacionados a, la historia suena y se ve distinta y se entiende de manera diferente. Y la motivación que logramos y la atención que llamamos de otro cambia totalmente. Aquí yo miraba la cara de las hermanas que estaban observando y estaban todas así expectantes, sonriendo, entre nervios, entre que ya capaz que me toque a mí, la profe me va a decir, me salvé. Pero no, se salvaron hoy día, pero podría no salvarse en la próxima. ¿Ya? Pero ¿cuál es la idea de este? Lo hicieron muy bien, ¿cierto, Bianca? La idea de este tipo de ejercicio es precisamente soltarnos, perder el miedo y darnos cuenta que por medio de nuestra voz, de nuestra expresión gestual y corporal, le gustó la experiencia a Adi, ¿cierto? Muy buena. Nosotros sabemos las historias, por lo tanto, también nos refuerza en alguna medida nuestra mente a nosotras como profesoras y nos permite poder conectar con nuestros niños de una manera más lúdica, más entretenida, más cercana y no de algo como lejano como es pasar un libro, mostrar una lámina, mostrar un video, sino que usando nuestra expresión. Y eso también genera que los niños, y lo que yo acabo de hacer, por ejemplo, ahora de contar la historia bíblica, es también invitarlos a ellos, que ellos también hagan el relato con nosotros. Y si más de alguno va a saber el relato, y si nadie lo sabe, lo contamos una vez, unas clases más adelante volvemos a retomar la historia, ellos ya la conocen y pueden participar también en el relato con nosotros. Y tal cual como lo hicieron ustedes, siempre la idea del relato, de la historia bíblica, del cuento en sí, es entregar valores, es generar aprendizajes
valóricos. En este caso, en la parte de las historias bíblicas, en la parte cristiana, es generar los valores cristianos, es entender el mensaje de la palabra de Dios a través de una forma tan lúdica y bonita como es el cuento, ¿ya? El cuento para nuestros niños. Eso creo que alcanzo a compartir algo más antes de que se nos termine la clase. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar tan rápido? Acá está. Aquí. Usar la voz y el cuerpo en el aula. Rápidamente, aquí hay una imagen de la ubicación en donde, si ustedes se fijan, no hay ningún tipo de distractor alrededor, está todo como alejado, los niños están sentados en un círculo y en este caso están todos ahí con un libro, ¿ya? Probablemente a lo mejor estaban hablando de los 10 mandamientos y la maestra les pasó unos libros y les dijo que para qué servían los libros y de esa manera empezó a hacer como la introducción. A lo mejor después ya les pasa unas tablas en madera o en piedra y les empieza a hacer como encaminar la historia bíblica de los 10 mandamientos. Algo importante que tenemos que considerar cuando hacemos este trabajo de lo que es la técnica del cuentacuento, mapear el espacio. Nosotros tenemos que utilizar nuestro espacio, tenemos que movernos. Si los niños están sentados en semicírculo, nosotros como maestra podemos colocarnos en el centro y mientras vamos contando la historia podemos ir girando y mirando a todos los niños para que también generar la atención de ellos. El poder del silencio. Cuando hay alguno que está un poco disperso, un poco inquieto, porque las neurodivergencias están dentro de nuestras iglesias, existen, siempre han existido, pero hoy en día son mucho más visibles por los estímulos que tienen nuestros niños. Entonces, muchas veces nos sentimos como que estamos hablando y no nos están prestando atención. La técnica del cuentacuento es una excelente técnica para llamar la atención sin necesidad de gritar, sin necesidad de levantar la voz, sin tener que hablar sobre el mismo ruido que puede haber en el ambiente. A veces, guardar silencio y solamente observar a los niños, sentándonos a la altura de ellos, vamos a lograr llamar la atención. ¿Por qué? Porque no van a escuchar la voz de la tía. No van a escuchar que nadie les esté diciendo, "Shh, silencio, escuchemos, miren, les quiero contar una historia, pero miren lo que les traje. Ah, les voy a contar." No, el poder del silencio. Guardar silencio absoluto y empezar a hablar muy bajito. La técnica de hablar bajito hace que no se escuche, ¿cierto? Y por último, la mirada barriendo la sala. Importantísimo. La técnica del cuentacuento nos permite tener contacto visual y real en vivo para poder enganchar de manera más fuerte y significativa con nuestros niños. Porque al estar con un libro en las manos, al estar leyendo algo, no nos permite tener este contacto visual permanente. Diferente es cuando yo estoy contando el relato, estoy hablando, expresando con mi cuerpo, expresando con mi gesto, expresando con mi voz, logro que la atención de los niños se quede en mí y no en lo que yo estoy manipulando o les estoy mostrando, porque como no hago un barrido con una mirada dentro de la sala en donde pueda tener contacto visual con ellos, lo que estoy haciendo es dar espacio a que se dispersen. ¿Bien? Muy bien. Ya 9:56, quiero ser puntual en el horario porque igual es tarde, ya 10 de la noche, ¿cierto? Pero el próximo martes vamos a continuar, ¿ya? Y les voy a dejar una tarea. ¿Cuál es la tarea para esta semana? Van a buscar una historia bíblica. Una historia bíblica cualquiera que a usted le guste. Si es muy larga, como la de José, por ejemplo, pueden sintetizarla solo y enfocarse, por ejemplo, a cuando José es vendido por sus hermanos, cuando el papá le regala la túnica y los hermanos sienten envidia de ese regalo. ¿Ya? Ni siquiera tenemos que llegar a la parte de cuando lo vende, porque la historia de José, como es larga, podemos hacer varias
divisiones y podemos tener varias clases enfocándonos en diferentes valores bíblicos a trabajar con nuestros niños. La primera parte, como les decía, puede ser José cuando un buen hijo, estaba con sus hermanos, con su papá, era obediente. Ustedes son obedientes, como decía acá de Cindy con el caso de Jonás. Si son obedientes, trabajar el valor de la obediencia y también el cómo cuando su papá le hace un regalo, el cómo en sus hermanos genera esa incomodidad de la envidia. Y ahí podemos trabajar palabras nuevas que a veces no se entiende lo que es para nuestros niños, entonces lo podemos también ampliar. Pero la tarea es buscar una historia bíblica que ustedes puedan contar no más allá que 5 minutos, que no dure más allá de 5 minutos la historia que va a relatar, ¿ya? Porque la próxima semana vamos a seguir. Jesús crecía también, la historia de Jesús a lo largo de su nacimiento o desde la concepción incluso hacia adelante puede ser dividida en varias partes. La creación también es dividida en varias partes. Todas las historias de la Biblia nosotros podemos sacar aprendizaje de muchos aprendizajes, ¿cierto? Entonces, para la próxima semana vamos a volver a trabajar en esto de la expresión gestual corporal de la voz, pero además vamos a trabajar en grupos pequeños y luego vamos a trabajar también en grupos grandes. A mí me fascina todo esto, lo que es lo que es el cuentacuento. Ojalá tuviéramos más clases, pero el pastor Víctor no está aquí conectado. Hubieran más talleres porque de verdad es que uno puede hacer mucho, pero vamos a tratar de abarcar y lo que he hecho ahora es como en sintetizar algo que yo trabajo en un semestre en la universidad. Voy a trabajar con ustedes en un taller así como yendo a lo medular, así como lo preciso y lo conciso. Lo importante es que ustedes puedan adquirir esta técnica y la puedan dominar y la puedan utilizar más veces de la que usted se imagina como una buena técnica para poder motivar y llamar la atención de nuestros niños y que ellos también se sientan parte y puedan ellos imaginar y poder vivenciar la palabra del Señor por medio de esta forma de didáctica de contar. Gracias, hermana Janet. Queridas hermanas, les agradezco el tiempo, el que se hayan quedado, el que hayan participado, su recepción, sus lindas palabras. Vamos a orar entonces para dar el cierre a nuestra clase, dándole gracias al Señor también por esta instancia y esperando encontrarnos el próximo martes, si el Señor lo permite. Y el próximo martes ya sería a las 8:30, el horario que estuvo fijado en una primera instancia. Hoy día yo andaba en una actividad y eso me demoró un poco, por eso le pedí al pastor Víctor si podíamos atrasarla hasta las 9. Les agradezco que lo hayan acogido y que se hayan conectado a pesar del horario. Pero el próximo martes sí nos conectamos a las 8:30 si el Señor lo permite. ¿Ya? Así que las voy a invitar a orar. Le voy a pedir, a ver, la hermana María, que no la hice contar la historia bíblica. Hermana María López. ¿Sí? Hermana María, ¿usted nos podría llevar en la oración final de cierre? Amén, pues, amén. Ya. Oremos. Ama de Dios, gracias, Señor Jesucristo, por este privilegio de tener, Señor, de aprender más de ti. Bendice a mi hermana, Señor, que lo hace con tanto amor, cariño, Señor, para que nosotros podamos aprender y después expresarlo a los niños también, Señor. Gracias, Señor, por esta clase, Señor, porque así nos ayuda a aprender más y ser más alineamiento, más alegre. Gracias, Señor, por todo lo que te hace, Señor, porque todos aprendemos más, porque todavía tenemos que aprender mucho más. Pero gracias, Señor, por esto, Señor, por este momento, por este privilegio que tenemos para poder aprender más de ti. Gracias, Señor, bendice a cada una que hemos estado conectadas, Señor, que podamos aprender mucho más. Gracias, Señor, damos la fuerza y la paz y la tranquilidad en esta noche, que podamos dormir tranquila y confiadamente, que tú estarás con cada una de nosotros. Te pedimos esa bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Queridas hermanas, el Señor les bendiga. Un abrazo desde acá, desde Chillán, frío. Hoy día no tanto, sí he estado con un veranito San Juan. Nos vemos la próxima semana y con quienes están conmigo los lunes, nos vemos el lunes. Que estén bien, que descansen. Dios Que bendiga. estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches, hermanas.